Buenos días, bienvenidos a esta actividad a distancia del Plan Agropecuario. Mi nombre es Alejandro Sarabia, soy técnico del Plan Agropecuario y es un gusto recibirlo en esta actividad, en el cual, bueno, es una segunda parte de una serie de actividades que llamamos suplementación en situaciones de poco forraje y en el cual hoy vamos a sacar la segunda parte. Para aquellos que no pudieron ver la primera, se encuentra colgada en la página del plan www.planagropecuario.org.uy. Decirles que, bueno, que en realidad esta actividad pueden hacer las preguntas a través del celular de WhatsApp 091-780-471 y que va a aparecer en pantalla, y también mediante Facebook, en el cual nos pueden hacer llegar sus preguntas. Este video, también como el anterior, quedará disponible en la página, seguramente ustedes lo puedan ver después, más tarde. Las preguntas que no se contesten por falta de tiempo, ya que la duración de esta actividad seguramente ronde una hora, van a ser contestadas a través del mail y les haremos llegar las respuestas. ¿Se acuerdan, para recordar un poquito lo que fue la primera actividad? Vimos en la primera instancia lo que fue definir un poco las situaciones de poco pasto, ya que hay una gama importante, una heterogeneidad importante en los sistemas, y cómo la suplementación podía aportar a minimizar esas situaciones. También la suplementación en su rol, la interacción entre lo que es el pastoreo y el suplemento, y después hicimos un redondeo con comentarios generales. Le paso la palabra al ingeniero Mamalaquín, que nos va a hablar sobre herramientas para disminuir las variaciones de los consumos individuales de suplemento. Bien, buenos días para todos y todas. Nos pareció pertinente con el doctor Alejandro Sarabia presentar aquel conjunto de consideraciones o herramientas que hagan posible disminuir las variaciones en los consumos individuales de suplementos. Lo que hemos observado en la práctica, si bien puede haber una conceptualización desde el punto de vista técnico de cuáles serían las interacciones posibles entre categoría animal, suplemento y forraje, muchas veces hay aspectos operativos o del diseño de suministro que hacen que los resultados esperados no sean aquellos planificados. Por lo tanto, nos pareció oportuno presentar aquel conjunto de herramientas que hagan que los consumos individuales sean lo más próximos posible. Es decir, a veces lo que encontramos es que hay una gran variabilidad en el consumo de suplementos entre individuos de un mismo lote de la categoría. Por lo tanto, el enfoque de la presentación es tratar de presentar un conjunto de acciones de suministro de suplemento en sistemas pastoriles orientadas a que todos los animales consuman la misma cantidad establecida, es decir, que exista dentro de ese lote de animal homogeneidad de consumo, con el menor coeficiente de variación posible, y lo explicamos, que no existan animales dentro del lote que estén consumiendo entre un rango de 200 gramos a 2 kilos, cuando lo esperado es que esa categoría de animal coma 1 kilo por animal por día, y sin animales con ingesta cero, que sea fácil de implementar y que sea eficaz y eficiente desde el punto de vista productivo y económico. Esa es un poco la consigna de esta presentación. A modo de ejemplo de qué estamos hablando en términos de eficacia y de eficiencia, puede haber dos, acá como gran título planteamos diferencias significativas entre los resultados logrados y lo que podemos estar planificando desde el punto de vista de los sistemas ganaderos. Puedo tener un productor con un resultado A igual a un resultado del productor B. Quiere decir que logran, bajo un planteo de suplementación, ganancias promedios tendientes a mantenimiento. Pero sin embargo, si ustedes observan con atención, los resultados del productor A tienen una menor variación de resultados. Quiere decir que los resultados varían entre más o menos 100 gramos entre individuos de una población dentro del lote. Pero sin embargo, si bien los resultados del ganadero B son similares, tienden a ser cero, pero existen animales que ganan más de 400 gramos, hacia la derecha, y animales que pierden
hasta menos 400 gramos por día. A eso le llamamos eficiencia. ¿Cuál es el productor o el planteo o el diseño de mayor eficiencia? Aquellos que logran un resultado dado, pero con la menor dispersión posible de ganancia de peso entre individuos dentro de un mismo lote. Por lo tanto, para este ejemplo en particular, el productor A, si bien tiene el mismo valor promedio de ganancia, pero tiene una menor dispersión en el consumo de suplementos entre individuos y tiene a su vez el mismo valor promedio. A diferencia de este productor B, que si bien tiene el mismo valor de ganancia promedio, pero existe una alta dispersión en el consumo de suplementos y por lo tanto también en los resultados productivos alcanzados y no menos también en los resultados económicos que se están logrando. Como verán, podemos tener para el caso B ganancias de mantenimiento, pero con un nivel de consumo muy alto y viceversa. Valores de gasto de suplemento, pero con un nivel de dispersión en términos de pérdida de peso. A eso le llamamos lo que se llamaría eficiencia en un diseño de suplementación. Tratar de tener un resultado dado con la menor dispersión en términos de consumo y de resultado de productividad esperado para un lote dado de animales. Como por ejemplo, para ser un poco más claro de qué estamos hablando, esto es un trabajo de un doctor veterinario que me parece oportuno, que hace referencia a cómo es que es el comportamiento de vaca de cría cuando están consumiendo bloques con un nivel de concentración de sal cercano al 95%. Lo que ustedes pueden ver, hay dos comentarios más que interesantes cuando hablamos de variabilidad en el consumo de suplementos. Podemos tener un animal que tiene una variación entre días muy alta en el consumo, desde valores de 50 gramos por día a valores de 150 gramos, a valores de cercano a 20, 25 gramos por día. Pero también existe una alta variabilidad del consumo de ese bloque entre los individuos de ese lote. Este es un ejemplo muy claro que deberíamos de preguntarnos, ¿cómo hacer para minimizar o mitigar variaciones de consumo de un individuo entre días y variaciones del consumo individual de ese suplemento entre animales? Eso es un ejemplo claro que hay que estar razonando y que muchas veces, o la mayoría de las veces, sucede en la práctica. Nos conformamos que hay un valor de consumo promedio, pero mirado del lote, pero poco se observa de cómo es la variación entre días para un animal dado y cómo es la variación de consumo para un día dado entre animales de un mismo lote. Ese es un ejemplo claro que deberíamos estar razonando que en la práctica, y más aún en el escenario de déficit de forraje con valores muy críticos entre 0 a 5 centímetros de altura, esta expresión de competencia entre individuos se exacerba y también el consumo de suplementos entre individuos de un mismo lote. Otro ejemplo, es un ejemplo claro, es este ejemplo, como planteaba en la reunión pasada Alejandro, es deseable más aún en este escenario donde hubo una importante siembra de pasturas y que es frecuente un desbalance desde el punto de vista nutricional para ese tipo de pastura, como estamos viendo abajo, a la izquierda, hacia el raigras, desde el punto de vista de lo que es carbohidratos solubles y nivel de proteína. Bueno, desde el punto de vista técnico, lo recomendable sería usar una fuente de energía como maíz quebrado. Y lo esperado para esa categoría era tener un valor de suplementación en kilos por cabeza por día de 2 kilos. Como verán, una de las preguntas que nos hicimos mirando este trabajo es, ¿qué es lo que hizo que hay del 100% de los novillos, un 31% de los novillos que tuvieron consumo entre 200 gramos a 1,7 kg? Quiere decir que muy lejos de aquellos valores esperados de 2 kilos por día. Y teníamos también un 31%, el extremo superior, de animales que estaban consumiendo muy por encima de esos 2 kilos esperados, entre 2,3 kilos a 3,8 kilos. Y tan solo
el 40% de los animales estaban comiendo o consumiendo suplementos dentro del rango esperado. A un kilo. Entonces, quiere decir que el consumo promedio fue el esperado en términos matemáticos cuando uno divide la cantidad que se consumió de maíz en un periodo dado para el total de animales. Pero lo que sí se observó fue una amplia variación en el consumo de ese maíz quebrado entre los individuos de ese lote. Si bien cuando se comparó estos resultados experimentales con o sin suplemento fue superior lo que se suplementaron, pero en términos de ganancias diarias, los valores esperados también fueron muy dispersos. Entonces, este es un ejemplo también como el anterior, que nosotros podemos tener resultados esperados a escala de lote, pero una alta dispersión en el consumo de suplementos, como así también en los resultados físicos esperados. Entonces, cuando tenemos alta variación en el consumo de un suplemento dado para un lote dado, una alta variación, a eso es lo que nosotros llamamos que hay un problema de eficiencia desde el punto de vista del diseño o del suministro de suplementos en sistemas comerciales, que este tipo de problemáticas son muy frecuentes. Por lo tanto, ahora vamos a ir lentamente pasando cuáles serían aquellas consideraciones o aspectos prácticos de manejo que ayudarían a tratar de mitigar la variación de consumo de suplementos entre individuos y tener un resultado esperado, pero al menos para la mayoría de los individuos que componen ese lote de animales. Manejo relacionado desde el punto de vista de los animales. Bueno, el armado de los lotes debe de hacerse en función de los requerimientos alimenticios, el tamaño corporal y el biotipo. Es decir, a mayor homogeneidad en estas características, la uniformidad de la demanda aumenta y se minimizan los efectos de las relaciones de dominancia y de subordinación. En la medida que yo tenga dentro del lote expresiones muy disímiles de tamaño corporal y de biotipo y de requerimientos nutricionales muy contrastantes, lo que yo estoy haciendo es aumentar la competitividad entre individuos o las relaciones de dominancia o de subordinación, y por lo tanto estoy amplificando la variación del consumo individual entre los individuos de ese lote. Otra de las características del punto de vista del animal, que ya está más que suficiente demostrado, lo que es la relación de dominancia entre los animales astados versus los animales mochos. Por otro lado, es normal y me parece oportuno que a veces uno puede tener el mismo biotipo, el mismo peso corporal, por el ejemplo de ternero, pero vienen de historias nutricionales muy contrastantes, como por ejemplo, si bien puedo tener el mismo biotipo, el mismo ternero en peso corporal, pero el lote de ternero de destete precoz versus terneros destetados al pie de la madre, los terneros que vienen con ese nivel de acostumbramiento y memoria nutricional de destete de precoz son mucho más competitivos que los terneros que entran a un programa de suplementación, aquellos que son destetados al pie de la madre. Lo mismo sucede en la realidad con aquella historia nutricional del lote de terneros que vienen con creep feeding y lo queremos poner dentro del mismo lote con terneros que fueron destetados al pie de la madre. Entonces, lo que es recomendable sería separar, aquí, en la medida que se sepa la historia nutricional, separar la historia nutricional por lote, es decir, como por ejemplo los terneros que tuvieron en un tercio, como este año en particular, hubieron terneras que tuvieron un tercio bajo destete precoz y no mezclarlo con aquel tercio de terneros que tuvieron bajo control de amamantamiento con tablilla, es decir, no mezclarlo porque va a haber un comportamiento desde el punto de vista de competencia por el suplemento muy contrastante. Y lo otro es para aquellos productores que compran fuera del establecimiento, tratar de mantener lotes de única procedencia porque al menos uno puede sospechar que tiene la misma homogeneidad genética y el mismo plano nutricional. Así que esto sería el conjunto de aspectos que están relacionados con los animales para tratar de mitigar o reducir la variabilidad del consumo de suplementos. El armado de los lotes según tamaño
y biotipo, astado versus mocho, y el nivel nutricional o memoria nutricional de origen de cada uno de esos lotes, como por ejemplo el que tratamos de manifestar de terneros. Otro lado es factores relacionados con el suplementos. Es muy frecuente que haya o ha sido este año particular la pregunta de muchos ganaderos diciendo, yo puedo dar 500 gramos que tiene como un pele de girasol, un nivel de concentración de proteína de 400 gramos por día. Y la idea es dar a razón de 200 gramos de proteína por cada 250 kilos de peso vivo. Si bien desde el punto de vista técnico puede ser bueno, pero lo que sí se sabe, y hay varios reportes y trabajos, y en la práctica es, en la medida que yo hago una mayor cantidad de suplemento ofrecido, el nivel de satisfacción de la demanda y la competitividad entre los individuos disminuyen. ¿Qué quiere decir? Que desde el punto de vista técnico yo puedo ofrecer 600 gramos de un pele de girasol o de maní o de soja y estar ofreciendo esa cantidad necesaria para tener un efecto muy deseable desde el punto de vista de la digestión de un forraje base. Pero como la cantidad es tan mínima, lo que hace es una expresión del aumento de la demanda y de la competitividad de los individuos dentro del lote. Y por lo tanto, lo deseable sería por lo menos, o lo que es de esperar es, cuando mayor oferta de suplemento, la demanda es más uniforme y se disminuye la competitividad y también el tiempo expuesto aumenta. Por lo tanto, las posibilidades de consumo de los animales también aumentan. Por lo tanto, si yo quiero ofrecer cantidades mínimas como de 600 gramos por día para cubrir los requerimientos de proteína de un ternero por cada 100 kilos de peso vivo de 250 gramos de proteína, tengo que extremar los cuidados anteriores, es decir, tengo que extremar los cuidados de seleccionar lotes por memoria nutricional, lotes por peso corporal, lo más similar posible. En la medida que yo esté tratando cantidades mínimas con una heterogeneidad muy grande de armado de lote, las cantidades mínimas lo que hacen también es exacerbar aún más esa competencia entre individuos. Lo otro es la forma física del suplemento. ¿Tá? ¿Cómo influye la forma física del suplemento en el consumo individual de bovinos bajo pastoreo? Por ejemplo, los bloques para lamer como lo presentamos en una de las diapositivas, que es un vínculo desde el punto de vista de suministro de minerales, de energía o de proteína. Si bien este tipo de suplemento tiene la ventaja de ser de fácil manipulación, se pueden administrar con frecuencia de varios días, tienen mucho tiempo de exposición y todos los animales tienen la posibilidad de acceder a consumir. Pero hay que tener bastante precaución que en un escenario de muy poco pasto y haciendo una revisión bibliográfica y también por experiencia de campo, lo que la bibliografía reporta y la visión de campo y de muchos productores es que los consumos son muy pocos uniformes y de alto coeficiente de variación entre los individuos que conforman ese lote. Como por ejemplo, en condiciones de pastoreo para bloques, acá es un trabajo que está muy interesante, un poco para que la gente preste atención a la hora que den bloque, y vuelvo a decir, acá estamos planteando con el doctor Alejandro Sarabia un escenario de alternativas y mecanismos de control de suministro de suplementos en un escenario de muy poco pasto. Si yo tuviese mucho más pasto en años normales, cualquier fuente de error mirado de la fuente del diseño de suministro mitiga esta fuente de variaciones entre individuos. Ustedes miren acá, este trabajo está muy interesante cuando usamos bloques con concentraciones de sales cercanas al 95%, se registra muy bajo consumo de ese suplemento, en no más de 6 gramos por animal por vaca por día, y con coeficiente de consumo de variación entre un 60 a casi un 100%. Ahora bien, cuando a ese bloque le reduzco la concentración de sal en cercano a un 26%, ahí logro aumentar el consumo entre 80 a casi 100 gramos por vaca por día.
pero no escapa que el consumo entre individuos sea muy alto. El consumo o la variación individual de consumo está entre un 70 y un 100%. Por lo tanto, recordar a los productores, si van a usar este mecanismo de suplemento en un escenario de déficit forrajero, exige cada vez un control mucho mayor, porque podemos estar con presencia de variaciones de casi un 100%, como reporta la bibliografía, entre los individuos de un mismo lote. Entonces, ya un 30%, como habíamos visto en un suplemento normal o tradicional a fletillo de arroz, un grano de maíz, ya es un coeficiente de variación alta. Pensar que a través de bloques podemos estar corrigiendo la deficiencia nutricional con estos coeficientes de variación, y más aún con niveles muy bajos de pasto, menor o igual a 5 centímetros, nos parece oportuno presentarle la idea de decir, bueno, tengan la precaución de buscar otra fuente para aquellos sistemas que no tienen pasto, porque esta forma de suministro, la bibliografía, y más aún en un escenario de poco pasto, reporta coeficientes de variación muy altos. ¿Tá? Y por otro lado, también se demostró que la variación en el consumo para un mismo animal fluctúa a través de los días, como lo habíamos visto en el gráfico anteriormente. Y herramientas relacionadas con el manejo y seguimiento. Hay que tener cuidado, y más aún para aquellos productores que inician por primera vez un programa de suplementación, y a su vez individuos de animales que nunca tuvieron una memoria nutricional de suplementación, que hay individuos que tienen lo que se denomina neofobia, es decir, rechazo o el temor al comedero. Esto significa una falta o ausencia de experiencia nutricional, baja demanda o temperamento, no higieren el alimento, permanece junto al lote pero manteniendo distancia de los comederos. Eso es un comportamiento normal de aquellos individuos que no tienen memoria nutricional de haber alguna vez en su vida haber sido suplementado. Por este motivo es importante, en la etapa inicial de suplementación, observar atentamente el comportamiento de los animales durante el consumo. Y si no consumen, separarlos de una vez por todas. Separar a aquellos que no lo hagan. Y recordar que los individuos sin experiencia previa en el consumo de suplementos tienen 3 barreras a vencer. La primera es el rechazo o temor, neofobia al comedero, instalación o maquinaria nueva que se incorpora al diseño del establecimiento relacionada con la suplementación. Lo otro es la desconfianza del suplemento en sí mismo. Y por último, aprender a tomar el nuevo alimento, ya sea con la boca o masticarlo. Ya se ha demostrado tanto en experiencias comerciales como en experiencias de investigación que el proceso de aprendizaje para individuos que no saben, que no tienen memoria nutricional desde edades muy tempranas, demora entre 15 y 30 días. Esto estamos hablando fundamentalmente para ganados adultos tipo vaca de cría. Tiene que haber un proceso de acostumbramiento lo más urgente posible, porque todo aquel conjunto de animales adultos que no tuvieron un proceso de aprendizaje en su fase de inicio de ternero, el proceso de aprendizaje o de acumulación es un periodo muy largo de tiempo que dura entre 15 o 30 días. Por lo tanto, en la medida que no logro o no hago este proceso de aprendizaje, lo que van a observar es como en uno de los gráficos presentados, voy a tener una amplia amplificación, competencia entre individuos, ausencia de uniformidad de la demanda de suplemento y un alto comportamiento errático en el consumo y en los resultados esperados. Animales que pierden mucho peso y animales que mantienen y animales que ganan mucho peso. Pero si mi objetivo es mantenimiento de vaca de cría con poco forraje, lo que hace para animales adultos que no tienen memoria nutricional de ternero, lo que hacemos es amplificar aún más esa variación individual, y los resultados no va a ser lo esperado, porque por lo menos más de la mitad de la población van a tener comportamiento de consumo de suplemento y de ganancia de peso inferiores a lo esperado.
frente expuesto de los comederos, distribución de los puntos de consumo y momento de suministro. Estos también son elementos que hay que tener en cuenta. El aumento del frente expuesto, es decir, cuál es el frente que yo estoy exponiendo, ya sea bajo forma de suministro o suplementación diaria o bajo forma de suministro de autoconsumo. Sabemos bien que a la medida que haya un mayor frente expuesto, aumenta las posibilidades de acceso al comedero de todos los animales al mismo tiempo y disminuye la variación del consumo individual. Si bien esto es cierto, pero voy a plantear lo que es entre comillas, en la medida que haya mayor frente expuesto, incrementa, es cierto. Pero también he visto diseños a nivel de acostumbramiento en los corrales, en los sistemas ganaderos, que esos comederos lineales están en paralelo. Es decir, uno ve en el corral dos comederos, pero que están en paralelo. Ahí no sería recomendable. Lo que hemos observado que los animales más agresivos dentro del lote lo que hacen recorrer es el comedero 1 y el comedero 2. Por lo tanto, como experiencia de observación, evitar que en el proceso de aprendizaje y en el proceso de suplementación a nivel de campo, los suplementos no pueden estar en paralelo, tienen que estar lo más lineal y largo posible y evitar eso. ¿Ah? Eso como un comentario. Y lo otro es que a mayor demanda de suplementos, sea por la baja disponibilidad de pastura o la baja calidad de la pastura en relación al suplemento, y la velocidad de consumo, es decir, que el suplemento altamente palatable, y a menor cantidad ofrecida, la necesidad de frente expuesto aumenta, es decir, que aumenta la competencia entre individuos. Por lo tanto, a mayor demanda de suplemento, porque se da una baja disponibilidad y calidad, y ese suplemento es de alta palatabilidad, que decir que es muy apetecible, y a su vez ofrecemos muy poco, lo que sí se precisa es aumentar aún más un frente expuesto. Y esto es como consecuencia que cuando tenemos poco pasto, poca calidad, un suplemento de alta palatabilidad y a su vez ofrecemos muy pocas cantidades, lo que yo estoy haciendo es aumentando la competencia entre individuos. Por lo tanto, bajo ese contexto hay que ampliar el frente expuesto de los comederos. Y es recomendable para comederos lineales hablar de 30 centímetros, entre 30 y 50 centímetros. Y en comederos de autosuministro entre 5 y 10 centímetros según categoría animal. Como también a lo que hace es a la distribución de los puntos de consumo. Cuando se trabaja en potreros grandes es recomendable. Es común ver situaciones de sobrepastoreo en algunas áreas y de subpastoreo en otras. La idea es, una vez que se hizo ese proceso de acostumbramiento al suplemento, la distribución de los puntos de consumo, es decir, dónde ubico esos comederos, sería lo más interesante en las zonas que hay menos aprovechadas, es decir, en las zonas que hay mayor volumen de pasto. Y generalmente alejadas de las aguadas, porque por experiencia y de observación, si ustedes ven, los puntos en torno a las aguadas son los puntos que tienen menos pasto. Entonces, si yo quiero hacer un mejor uso del forraje, un mejor uso del forraje, debería de ubicar esos comederos en aquellos puntos que hay mayor cantidad de pasto y por lo tanto lo más alejados de la fuente de agua. Y lo otro es en cuanto al momento de suministro. Si uno quiere, a la pregunta que pasaba, que le planteaban al doctor Alejandro, de decir, bueno, ¿cómo es que yo puedo mejorar la competencia entre los individuos? Que quiere decir que genere una demanda homogénea, y también por el lado de que los animales consuman suplementos, y por otro lado es para tener un componente de ahorros de forraje, es decir, lograr ese tipo de sinergia, lograr a la mejor competencia que los animales consuman y a su vez ahorrar pasto. De ese punto de vista, se ha demostrado que los puntos de máximo consumo y demanda por el alimento están a primera hora del día y en segundo término al atardecer. Entonces, según la hora en que se suministre ese suplemento, se tendrá mayor o demanda por el mismo.
como por ejemplo situaciones que hay mucho pasto, es decir, si yo quiero que el animal consuma el suplemento, darlo después de estos rangos de hora donde hay mayor agresividad desde el punto de vista de ese alimento, sea temprano por la mañana o por la tarde, darlo a media mañana o a media tarde, lo que yo estoy haciendo ahí básicamente generando una demanda muy desuniforme y desde el punto de vista del consumo de suplementos entre los individuos. Por lo tanto, lo recomendable es sí suministrar el suplemento y más aún en un escenario de poco pasto, porque es altamente demandado, sea forraje o otro alimento, a tempranas horas de la mañana y por la tardecita. Como lo muestra este gráfico acá, que lo que mira es cómo es el comportamiento diario del consumo de animales bajo pastoreo. Tienen un pico de actividad de pastoreo entre las 7 y las 9 de la mañana y otro pico de pastoreo entre las 18 horas y las 20 horas. Si uno quiere lograr una uniformidad de consumo y una mejor competencia entre individuos dentro del lote, y si quiero a su vez como sinergia ahorrar pasto en el sistema, y si quiero a su vez como tengo pasto tener dos momentos de suministro de suplemento, lo elegiría por la mañana y por la tardecita simultáneamente. En la medida de que existan dificultades operativas, de escasa mano de obra o muchas actividades dentro de la operativa de un establecimiento, uno puede votar por la tardecita o por la mañana temprano. Eso queda a criterio de lo que es la facilidad operativa que cada establecimiento se dé. Y también este trabajo de este señor muestra un tema interesante. Uno supone que las vacas de cría consumen suplementos minerales durante todo el día. Entonces acá lo que ustedes observan es un modelo de visita. ¿Cómo es que esa vaca visita ese comedero con sales minerales, ese suplemento? Y lo que nos llamó la atención de este trabajo es la mayor frecuencia de visitas a ese comedero de autoconsumo con sal mineral se realiza entre las 19 y 24 horas y 24 horas de la noche. ¿Qué quiere decir? Que entre las 7 p.m. y las 24 horas de la noche. ¿Qué quiere decir? Que a mi juicio lo hemos discutido con algunos ganaderos y más aún con la forma de suministro de autoconsumo. Si es cierto que hay una mayor agresividad o mayor demanda de alimentos durante la mañana y a la tardecita, tanto para los suplementos como para las sales minerales, y lo dejo como pregunta, y yo sé que existen dificultades operativas desde el punto de vista de recorrer la suplementación diaria, eso tiene todo un nivel de organización desde el punto de vista de disponibilidad de mano de obra mayor que esta forma de suministro por autoconsumo. Pero sí es cierta la hipótesis que los animales tienen un alto comportamiento de mayor demanda de consumo muy temprano a la mañana y a la tardecita. Y este trabajo demuestra también que entre las 19 y 24 horas hay un mayor consumo de sales minerales. A nosotros nos dan pistas si es que en este escenario yo quiero tener la máxima eficacia, lograr ese resultado esperado con la menor dispersión de individuos y en un escenario de muy poco pasto para muchos sesionales policiales distribuidos en el país, ver la pertinencia de tratar de alimentar o suplementar los animales, encerrarlos a las 19 horas de la noche o a las 18 horas cuando se terminen las últimas actividades y que permanezcan durante todo el día en ese corral de encierre. No tiene que ser un corral tipo feedlot, sino un piquete, encerrarlos con los comederos necesarios y sacarlos a pastorear posterior a las 9 de la mañana. Si es verdad la hipótesis, como demuestra este señor médico veterinario, que el comportamiento de vaca con sales minerales se dan entre las 19 y 24 horas
y como también lo evidencia el gráfico anterior, que el mayor consumo, tanto de forraje como de suplemento, es temprano a la mañana y a la tardecita. Por lo tanto, en una operativa única, yo encierro en ese piquete o en ese corral de suministro desde las 18 horas hasta el otro día, y entonces yo lo que estoy haciendo es mejorando la uniformidad de la demanda y la competencia entre individuos. Entonces, hay que evaluarlo y ver la pertinencia fundamentalmente para aquellos productores que están en un escenario de muy poco forraje, y lo que se pretende es tratar de reducir la variación en el consumo individual, tener resultados esperados con la menor dispersión posible. Comentario final para cerrar la presentación. De todo lo dicho, los individuos que más suplemento consumen logran un mejor estado corporal en comparación a los de menor consumo, lo que aumenta la heterogeneidad del lote de animales, disminuye la uniformidad de la demanda y crea condiciones para la competitividad cada vez más desigual, y por lo tanto aumenta el coeficiente de variación de consumo de suplemento y por lo tanto incrementa también la variación o dispersión de resultados esperados. Por lo tanto, el enfoque de esta presentación, como habíamos dicho y lo habíamos planteado con Alejandro, es tratar de que esa planificación o diseño entre los resultados logrados y lo planificado sea para un valor dado, un resultado dado con la menor dispersión posible en términos de consumo de suplemento y en términos de resultados esperados. Es decir, un resultado dado con la menor dispersión posible. Porque recuerden, uno en un escenario de muy poco pasto, como ya hemos hablado en anteriores presentaciones, va a haber gastos extraordinarios como de suplementación o de pastura para sobrellevar esta situación de por lo menos 6 meses y mejor posicionarse a partir de la primera siguiente. Entonces, frente a un gasto extraordinario en dólares, lograr un resultado dado con la menor dispersión posible va a ser la estrategia que en definitiva nos posicione mejor mirando hacia la próxima primavera. Así que muchísimas gracias y estoy a las órdenes por cualquier consulta, pregunta o aquellas dudas que hayan quedado pendientes de la presentación. Bueno, bárbaro. Como le decíamos al principio, pueden hacernos llegar la pregunta a través del WhatsApp o de Facebook, ya tenemos unas cuantas. También recordarles que nosotros tenemos una evaluación a nivel de Facebook y que, bueno, nuestro interés es que ustedes la puedan complementar a los efectos de, bueno, de mejorar nuestras presentaciones y nuestras propuestas. A ver, para Ítalo, primera pregunta. Cuando el ingeniero habla de poco pasto, ¿hace referencia a menos de 3 centímetros de altura? Sí, es correcto, sí. Para mí es un nivel muy crítico, de poco pasto, es menor o igual a 3 centímetros. Pero también se puede hablar en un horizonte de tiempo, si yo evalúo cuál va a ser las tasas de crecimiento a futuro de lo que es, a través de lo que es el monitoreo satelital forrajero, de lo que resta de mayo, junio, julio y agosto, la posibilidad de acumulación de forraje y a partir de cargas dadas que pueden tener los sistemas de 0,7, 0,8 unidades ganaderas, probablemente los sistemas no van a moverse de un rango entre 2,5 y 4 centímetros de altura. Y en ese rango de altura, la variación negativa de pérdida de peso es muy alta. Si ingresamos, si el sistema hoy está parado con 3 centímetros a una carga de 0,8 unidades ganaderas, la probabilidad de mover ese rango de altura es poco probable si mantengo esa carga fija o esa demanda fija de pasto. Por lo tanto, el horizonte de pérdida de peso es muy alta, y ahí donde nosotros cuestionamos desde el punto de vista de la charla anterior con Alejandro es que en esos sistemas la suplementación es una medida insuficiente como un conjunto más de varias medidas a tomar. Creo que en ese escenario, por sí solo la suplementación no va a corregir esa demanda de suplemento. Y si se corre a través de la suplementación como estrategia, recuerden que va a haber no un gasto extraordinario, va a haber un componente de gasto demasiado exacerbado que va a afectar fundamentalmente lo que es la liquidez
desde el punto de vista financiero de las empresas. Bárbaro. Tenemos otra pregunta acá que dice, cuando habla de memoria nutricional, ¿hace referencia a acostumbramiento solamente o existe algo de índole metabólico? No, cuando hablo de historia, memoria nutricional es mezclar categorías como, por ejemplo, es normal que productores quieran mezclar, eso se observa, mezclar categorías, por ejemplo, novillo. ¿Tá? Hay novillos que vienen con historias nutricionales de destete precoz versus novillos que no tienen memorias, que se destetaron al pie de la madre sin ningún nivel de acostumbramiento al suplemento. Eso es lo que yo le llamo contraste de memoria nutricional. Aquellos novillos que tuvieron como origen, ya sea al destete o por un origen de destete precoz, tienen incorporado en esa memoria lo que es un comedero, un suplemento. Entonces, cuando yo mezclo esas dos categorías de animales, lo que hago es exacerbar la competencia entre individuos, y los individuos con mayor memoria nutricional desde el punto de vista de su origen, de si fueron o no suplementados posterior al destete o antes o como ternero con destete precoz recibieron un nivel de suplementación, al recorrer la evolución del tiempo, mezclar categorías con historias nutricionales muy contrastantes, lo que lleva a tener una mayor variación en el consumo individual. Por supuesto que también sospechar que terneros o animales con acostumbramiento y sin acostumbramiento genera también un comportamiento muy, muy desigual. Bien. Acá tenemos otra, dice, no me quedó muy claro. La parte donde usted explica el armado de los lotes que deben hacerse en función de requerimientos alimenticios, etc. Teniendo una uniformidad del ganado en general, para que se reduzca el efecto dominancia. Más allá de eso, ¿no pasa también que por más que tengas lotes homogéneos y haya dominancia por solo efecto de los animales? ¿Qué piensa usted con respecto a eso y cómo me lo explicaría? Saludos, Dayana. A ver, no entendí la parte final. Dice, más allá de eso, de que el lote sea homogéneo, pero no pasa también porque tengas un lote homogéneo, haya igual dominancia por solo efecto de los animales. Es decir, que hay algo más allá que genere dominancia más allá de que el lote sea homogéneo. Sí, hay particularidades, impronta de particularidades de individuos que son mucho más agresivos dentro del lote que a pesar del mismo biotipo, a pesar del mismo tamaño corporal e historia nutricional. Eso es correcto. Si eso sucede, esos individuos o se deben sacar del lote, o por el contrario, sacar los individuos. Ese tipo de individuo lo que provoca es otro tipo de comportamiento de sumiso a otros animales más sumisos. Entonces, ahí hay que tomar una decisión muy clara. O saco los sumisos o saco los animales más temperamentales desde el punto de vista de ser más agresivos, desde el punto de vista del consumo del suplemento. Pero hay que tomar una decisión operativa. Si quedo con sumisos o subordinados, y muy dominante dentro del corral o dentro del proceso de aprendizaje o a nivel de campo, la heterogeneidad de consumo de suplementos va a permanecer muy alta. Pero comparto con la señora de que sí existen particularidades de individuos que son mucho más agresivos pero esto no se da solamente con suplementos, también lo vemos a la hora de pasturas mejoradas, sea verdeo de invierno o pradera. Hay animales que por sus particularidades recorren mejor el espacio y dominan el espacio de mayor calidad, mayor volumen, o son los primeros animales que por agresividad son los que ingresan primero al cambio de parcela diaria, etcétera, etcétera. Pero comparto con la señora sí su opinión de que hay particularidades individuales a pesar de la homogeneidad que hacen que hay que prestar atención, ya sean los sumisos, los subordinados o aquellos que son los dominantes o más agresivos. Pero hay que tomar una decisión, separarlos sí o sí. Perfecto. Bueno, vamos a acelerar porque tenemos un lote, por suerte. Dice, en el escenario de minimizar el coeficiente de variación en el consumo de bloques, ¿puedo hacer un suministro de subproductos proteicos y complementar con los bloques? Seguro, comparto lo que
Lo que estoy haciendo ahí, como decía en la presentación, cantidades mínimas, suponiendo de 150, 200 gramos. Lo que estoy haciendo es, frente a cantidades mínimas, lo que estoy haciendo es aumentando la competencia entre individuos. Entonces, yo lo que puedo hacer es, básicamente, es aumentar bajo otro vehículo que puede ser como una flechillo de arroz, el volumen, la cantidad a ofrecer por individuo para que esa poca cantidad que yo esté suministrando y a su vez, según la forma de suministro, y los reportes dice que es bajo suministro de autoconsumo, ese tipo de presentación, poder minimizarla. Yo tuve la oportunidad de ver experiencia de suplementación de muy baja cantidad de suministradas en biotipos de raza índica, raza bosmara, y también la bibliografía lo reporta, es que bajo la forma de peletización y los ganaderos la daban sobre el campo con un carro pértigo, la distribuían a lo largo de una línea en movimiento y el ganado atrás era fundamentalmente para vaca de cría. En invierno vi el proceso, el ganadero nos mostró en el campo, eso sí, lo usaba la distribución es decir, las sal minerales o algunos bloques se usaban mezclado también con pellets para aumentar la cantidad ofrecida y eso permitía un mayor consumo homogéneo, tanto de ese suplemento, pero lo que sí hay reportes muy claros, que la forma de pelletización a igual cantidad genera una mayor competencia entre individuos y hay menor variación en el consumo entre ellos. Perfecto. Dice, buen día, ¿el horario de pastoreo y las visitas de los bloques de melaza son un promedio del año o varía con las estaciones? Perdón, la pregunta, perdón. ¿El horario de pastoreo y de visita de los bloques de melaza son un promedio del año o varía con las estaciones? Si eso es estacional o hay alguna variación con las estaciones. No tengo claro el reporte. Yo creo que es la primera vez que, se lo voy a decir francamente, que me encuentro con un trabajo de estas características. Yo creo que he revisado trabajos para ver cómo es el comportamiento desde la variación de los individuos en el consumo de sal. No hay trabajos nacionales y esto es un trabajo de INTA Necochea que me gustó por el enfoque, es decir, el enfoque que era con bloques con más o menos concentración de sal, pudieron ver el comportamiento entre individuos durante un periodo largo, un periodo largo de tiempo para ver, ellos tienen en alguna zona ahí de Necochea deficiencia de magnesio. Entonces lo primero que hicieron como método es, vamos a ver el comportamiento animal y después vamos a ver cómo es que se comportan entre individuos y dentro de individuos durante el día y entre días. Pero también observaron, no menos importante, es que los hábitos desde el punto de vista de visita a donde estaban los comederos estaban fundamentalmente durante la noche. Lo que no reporta el trabajo es si este tipo de comportamiento es para todas las estaciones del año o es para una estación dada en forma particular. Tengo la certeza de que debería de permanecer ese tipo de comportamiento en la mayor parte del año, pero buscaría otra fuente de información o comunicarme con este señor que tengo su mail y donde se le puede preguntar y darle respuesta al señor si este tipo de comportamiento es normal para todas las estaciones del año. Pero por lo menos nos da pista, para mí este trabajo lo que da pista es que nosotros es como diciendo, bueno, si yo quiero resolver, que la conclusión que llega este señor es, si yo quiero resolver bajo suministro la deficiencia que existe en nuestra zona ganadera en vaca de cría con magnesio, la forma de suministro de sales minerales bajo autoconsumo no es capaz de cubrir esa deficiencia por dos razones. Por la razón fundamental que hay una variación muy grande entre individuos de entre 5 y 150 gramos y a su vez ese mismo individuo tiene un comportamiento muy contrastante en el consumo de sales minerales, como diciendo, hay que buscar otro diseño tal
que logre, y esto da pista como diciendo, bueno, si yo quiero ubicar un lugar donde, y el momento de suministrar para que las vacas coman todas y no algunas durante el proceso del día, da pista un poco. Pero yo he consultado a muchos ganaderos cuáles serían estas posibilidades. Sé que hay todo un problema operativo de disponibilidad, de movilidad de mano de obra que inviabilizaría cualquier estrategia que esté pensado en tratar de que sea compatible el momento, los momentos oportunos de mayor consumo con lo que es las posibilidades operativas de hacer posible esto. Pero vuelvo a decir, si estamos en un escenario muy crítico de pasto, todo aquello que logre tratar de reducir esa variabilidad en pro de un resultado esperado con la menor dispersión y frente a gastos muy extraordinarios en dólares. Acá esta presentación, como dijimos, está pensada para situaciones de sistema que tienen un déficit importante de forraje. Entonces, frente a cualquier gasto extraordinario, hay que tratar de hacer un esfuerzo, de lograr un resultado esperado a partir de ese dinero que se gastó. Pero trataré de hacer una investigación más, pero vuelvo a decir, a nivel nacional son muy pocos los trabajos que estudian la variabilidad desde el punto de vista del consumo frente a diferentes estrategias del diseño de suplementación y traté del enfoque de esta presentación darla por ese lado y me pareció que estos trabajos están dando pistas de cómo mejor razonar los momentos, al menos los momentos tenemos claros. Si yo quiero hacer contundente el consumo de alimentos de un individuo durante el día, hoy tengo pista en la cual sea a la mañana temprano o la tardecita va a haber una respuesta muy buena y minimizo la competencia entre individuos. Después se verá si es posible o no en cada uno de los sistemas ordenar la parte operativa para sincronizar estos aspectos de en qué momento son los periodos de máximo consumo. Bien, gracias. Como complemento ahí, capaz que mirando la gráfica esta de los horarios y que, bueno, si la mayoría del ganado consume a estas horas, quizás otra forma de minimizar la variabilidad individual es aumentando la oferta. A veces hemos visto situaciones en que somos medio machete en poner bloques porque un bloque da para 50, para 25, bueno, pero eso hay que monitorearlo y ajustarlo a la situación de cada uno porque los bloques, los ganados demoran mucho en comerlo porque hay que lamerlo, el efecto de dominancia se da mucho y uno puede, como decía Ítalo, disminuir un poco la variabilidad aumentando la oferta. Entonces hay más bloques para los animales y los que son dominados pueden acceder. Acá preguntan otra por el estilo, con el tema de los horarios. Estos picos de horarios de consumo son independientes de la estación del año, porque en el campo natural la calidad del forraje va variando en cada estación. Es decir, como que habría una relación con... No. Esos eventos permanecen independientemente de la estación del año y probablemente el evento que más se puede amplificar por la tardecita o por la noche sea durante el verano, pero esos dos picos podrán modificarse en proporciones variables en el verano, pero van a ser los dos eventos de máxima actividad de pastoreo. Muy de mañana se correrá en verano de 5 a 8 de la mañana, en el verano se va a correr de 8 a 8 de la noche en adelante, pero que se va a mantener esos rangos de otoño, invierno y primavera, esos dos momentos van a permanecer, tanto en pasturas sembradas, observa eso, como en mejoramiento de campo. Bien, nos está quedando poco tiempo, tenemos un lote más, vamos a hacer algunas. Buenos días, tengo sorgo de grano húmedo, pero me está costando que los animales empiecen a comerlo. ¿Alguna recomendación? Tengo dos grupos de animales, terneros y novillos separados, todos sobre pasturas. ¿Pastura sembrada? Bueno, dice pasturas, supuestamente sí. Bien, esto es una experiencia que lo voy a comentar cuando mi primera experiencia de suplementación, para decirlo, fue mitad de la década del 90, donde se hizo un seminario con niñas, donde la primera experiencia de validación de suplementación en sistemas ganaderos. Y recuerdo que nos tocó con un grupo de ganaderos novillos que tenían 5 años de edad.
Y la pregunta, ¿cómo hacíamos para que, como aprendizaje, ya habíamos visto que el proceso de aprendizaje de animales adultos y más en ese tipo de categoría de animal, era un proceso de 30 días de encierre, de dar, sacarlo todos los días, y perdían 20 a 30 kilos en ese proceso de aprendizaje. Moraleja, no se hizo más eso. Lo que hicimos un día como experiencia, capaz que a este señor le puede servir. Nosotros lo que hacíamos es, ponían los animales en el tubo, se los pasaba y se le ponía en toda en la cabeza del animal, se lo embadurnaba con una solución azucarada, y en aquel entonces usamos melaza. Se la mezclamos, se la tiramos en la cabeza del animal. Lo que hacía el animal era lamber esa solución que estaba en el hocico de él y en la cara de él, y cuando él salía de ahí, iba al corral propiamente dicha, se le ponía la solución esa azucarada sobre el sorgo, y eso lo que hizo, me acuerdo que en aquel entonces era flequillo de arroz. Ese proceso neofobia que se llama, el animal no comía, no comía, no comía. Cuando hicimos eso, fue automático, una velocidad de aprendizaje que nos sorprendió a todos, muy momentánea. Es decir, que ese periodo se redujo a menos de un tercio del tiempo si hacíamos ese proceso de encierre un día, 2 días, 3 días, 4 días, 10 días, y perdían mucho peso. Con eso, en menos días. Entonces, vuelvo a repetir, en el hocico de los animales, una solución azucarada o melaza. Cuando salen los animales a ese corral, el suplemento tiene que ir chorreado, un chorrillo de esa solución saborizante, sea con azúcar o sea con melaza, y ahí logramos un proceso muy interesante de aprendizaje, llamaríamos forzado. Entonces, probablemente capaz que el señor nos puede estar dando pista es de animales o que están fuera de establecimiento o comprados, o animales que en definitiva nunca tuvieron memoria nutricional desde el punto de vista de comer suplementos en etapas iniciales de su vida. Pero me gustaría que ese productor hiciera esa prueba. Lo he recomendado a varios, ha dado mucha solución, es pasar por el tubo a los animales, una solución azucarada en el hocico, y cuando sale de ahí, en el corral se vierte esa solución azucarada sobre ese suplemento al comer. Probablemente, capaz que Alejandro puede decir, pero el silo de grano húmedo, si es que es así, no, en una etapa inicial no es tan palatable en sí mismo. Por lo tanto, capaz que esa etapa inicial de esa solución azucarada durante algunos días va a permitir una mayor propensión que el animal mejore el consumo. Pero esa solución la hemos practicado con animales, ya le estoy diciendo, en mitad de la década del 90, adultos, y ha tenido muy buena respuesta. No sé si Alejandro tendrá alguna opinión sobre el contrario. No, estaba pensando eso, sí, que en realidad el sorgo en realidad es bastante poco palatable, por lo menos al inicio. Y bueno, habría que ver, porque además los hilos pueden tener algo de hongo, hay que verificar un poco ese tipo de cosas. Me imagino que se habrá revisado. Lo otro que estaba pensando es que, bueno, que en realidad está asociado a pasturas. Y ahí como comentario general, que tampoco conocemos mucho los datos de la situación, pero si los animales están llenos de pasto, les cuesta comer el suplemento. No es por el sorgo, sino que en realidad los animales comen y dejan de comer si están llenos o están con hambre. Quizás que un pastoreo más restringido del forraje, limitarlos, que ellos vengan al acceso al comedero más con hambre, poniéndolo en la plazoleta un rato, o bueno, restringiendo propiamente el acceso a la pastura, facilite que ellos arranquen a comer. Luego que arrancan a comer, de alguna forma se estabiliza el consumo. Pero bueno, como ven, estas cosas son de mucho detalle y claramente hay muchas puntas. Alejandro, Sí. capaz que voy para seguir el hilo conductor de lo que veníamos como grandes conceptos, ¿no? En ese escenario donde hay mucho verde, de excelente calidad, puede suceder, porque hay un rechazo al suplemento, es que los animales están... capaz que sería bueno que se haga la pregunta, el productor es, si los animales permanecen como pastoreo continuo en el verde, la probabilidad de que acepten ese suplemento va a ser poco frecuente. Por lo tanto, una de las vías de corrección es, como dijimos hoy, es darle el suplemento muy temprano a la mañana o a la tardecita, o encerrarlos
y después darle el verde. Ahora, si permanece bajo pastoreo continuo durante el verde, hay mucho volumen y a su vez frente a un alimento poco palatable en relación a lo que ya están comiendo, la probabilidad de mejorar el consumo se reduce. Por lo tanto, es capaz que hay que cambiar el diseño, de decir, bueno, el suplemento, como dijimos, a la mañana temprano, y ya está más que validado, es la concentración de mejora de nutrientes en una pastura va mejorando de a mitad de la mañana hacia la tarde. Entonces, capaz que una de las contribuciones que se le puede hacer a este productor es suministrar el suplemento a la mañana temprano y dejar ese pastoreo posterior a las 10 de la mañana, y si es en la tarde mejor, porque tiene mayor concentración de nutrientes, y yo creo que eso puede mejorar o propender a un mejor consumo de ese silograno húmedo. Pero como dijimos, si está bajo pastoreo continuo, y la calidad, la palatabilidad del pasto es muy superior a ese suplemento, si dejamos bajo ese mismo diseño, la probabilidad de consumo de suplemento va a ser muy baja. ¿Qué quiere decir? Tiene que pasar un escenario de muy baja cantidad de verdeo, tan baja que no puede consumir verdeo, que el animal se vea forzado al volver a comer suplemento. De lo contrario, va a consumir verde. Bueno, se nos va el horario y siguen llegando preguntas. Vamos a hacer 2 o 3 más nada más. Jimena pregunta, me gustaría que comentara sobre comederos de autoconsumo. Y pregunta, ¿sí conviene o no? Jimena Gómez. No. Sí, mi compañera de trabajo, bueno. No. Yo vuelvo, he revisado mucho de la información bibliográfica, revisé todos los trabajos de Simeone, de Graciela Quintán, de lo que ha realizado Fiorella Casulli. A mí me gustaría, en algunos trabajos, es decir, que me mostraran un poquito, si bien a escala experimental eso está controlado, porque el número de animales por comedero de autoconsumo son un número reducido en relación a lo que se ve a escala comercial. Entonces no he visto, salvo Rovira, que sí vi un trabajo que estaba interesante, pero no me acuerdo en qué momento, donde él mostraba que la variación de la ganancia de peso o el debido estándar, que es la variación de ganancia de peso en relación al promedio, era mucho más cercana, cercana al promedio en suplementación diaria versus autoconsumo. Entonces, yo creo que son válidas las dos alternativas, pero lo que sí tengo la sospecha que la suplementación diaria, bajo el control, como dijimos, de todas las variables relacionadas al animal, relacionado al suplemento, al momento oportuno suplementar, juntando todo ese conjunto de cosas que mitiguen la variación, sí, la forma de suministro de autoconsumo no hay problema. Ahora, en la medida que no tenga control sobre el lote, no tenga control sobre el tipo de suplemento, no tenga control sobre los momentos, etcétera, etcétera, y a su vez no olvidamos de una variable no menos importante, que revisando los trabajos sobre el tema del control sanitario. Entonces, si yo no controlo 4 grandes dimensiones de un diseño de suplementación, entonces creo que sí, la forma de suministro puede amplificar la ganancia de peso. Lo que yo estoy convencido, en la medida que controlemos todo ese conjunto de factores que mencioné al inicio de la presentación, la forma de suministro bajo autoconsumo va a funcionar muy bien. En la medida de que no haya control de esos 4 componentes que hagan a reducir la variación del consumo, quizás que la forma de suministro amplifique la variación del consumo individual de animales. Pero capaz que, bueno, está Fiorella Casulli, que tuvimos en la mañana temprano, y pueda consultarla, es tratar de ver algunos trabajos que indaguen más sobre la variación del consumo individual según la forma de suministro. Yo creo que puede dar pista al grado de confiabilidad, pero no para esta tecnología en sí, puede haber un conjunto de tecnología, y a mi juicio la tecnología más confiable es la que tiene el menor grado de variación posible, es decir, el menor grado de dispersión en relación a un valor esperado, a un valor promedio. Pero no
Sí hemos observado a nivel de escalas comerciales y ahí sí he prestado atención que la fuente de variación, cuando yo mezclo y lo vi en recría de terneros con volumen interesante de terneros de 200 terneros bajo autoconsumo, una heterogeneidad de ganancia, más lo que sabemos es la ganancia como un indicador indirecto que sospechamos que el consumo ha sido muy diversa. Si bien hubieron variaciones de ganancias promedio de 200 gramos, pero hubieron rango de variaciones de más o menos 400 gramos dentro del lote. Y lo seguimos caravana por caravana de trazabilidad. Ahora, lo que no teníamos era esa... Yo tuve que procesar los datos, pero no tenía la visión de cómo era el comportamiento de los individuos. Pero después razonando, me da la sensación que en ese lote se mezcló lo que yo decía, terneros de origen de destete precoz con terneros de origen destetado al pie de la madre. Y capaz que eso provocó, y no la forma de suministro, esa variación de comportamiento de los individuos frente a esa forma de suministro. Pero yo creo que hay muchas preguntas ahí que son sutiles, pero me parece que son buenas empezar a responder un poco para ver el grado de confiabilidad. Si yo no controlo alguna de esas variables, la pregunta es si la forma de suministro amplifica o no esa variación individual del consumo. Sí, para complementar también nosotros, la jornada pasada y esta venimos hablando en sistemas que tienen poco pasto. Y yo me parece que es bien distinto poner un autoconsumo cuando hay forraje, en que en realidad uno permite que lo que pone dentro del autoconsumo con sal funcione dentro de los parámetros que esperamos, a las situaciones que estamos hablando ahora, que como hablábamos hoy, están 3-4 centímetros de pasto y hay que razonar que los animales comen hasta que se llenan y luego vuelven a comer. Y si no tienen ningún complemento a lo que yo pongo en el autoconsumo, la presión sobre el comedero va a ser importante. Y en realidad ahí no es un problema del autoconsumo, es que está puesto en un ambiente en el cual no puede funcionar dentro de los parámetros normales que Ítalo manifestó hoy durante toda la presentación, y que se trata de que el consumo sea parejo y la variabilidad individual menor. En eso es que estamos hablando. Entonces, saber que poner autoconsumo en campo con poco forraje, hay que abrir la cabeza y saber que, bueno, va a haber una variabilidad importante porque básicamente la dieta de los animales está entre el comedero. Bueno, hago la última porque me quedan unas cuantas. Nos preguntan una, me parece que es fácil de responder. ¿Tienen alguna experiencia sobre la suplementación con pasta de manzana? Bueno, Alejandro, te dejo a vos, digo, no. Por eso digo que es fácil de responder, la verdad que no. Lo más cercano que tuve en horticultura fue cuando hubo el boom de la papa acá en el norte del país, en Tacuarembó, donde hicimos un diseño de cómo hacer un mejor uso de algunos componentes de tamaño de papa como subproducto de almidón, pero es muy perecedero. Tengo la percepción de decirle a la señora malta de manzana. Nos dice pasta de manzana. Pasta de manzana, y la pregunta es si es seca o húmeda, porque hay derivados industriales que la industria se la sacan, como acá el derivado también de los subproductos de la cebada para hacer cerveza. Acá la industria regala ese subproducto, pero el problema es que tiene un nivel de humedad tan alta que hace inviable, es decir, inviable de todo punto de vista, es decir, un alimento con un nivel de agua de casi el 90%, la pregunta es un bajo nivel de concentración de nutrientes. Correcto. Probablemente, no sé, Alejandro, podés complementar, pero si es disicada, probablemente hay que ver los niveles de concentración de nutrientes. Ahora, si es bajo la forma natural donde sale la industria tal cual como es, tiene mucha agua, por lo tanto se diluye la concentración de nutrientes y hace inviable desde el punto de vista hasta un normal funcionamiento de rumen. Sí, coincido, no tengo mucho para agregar. Sí, también están las culpas de citrus y en ese sentido hay muchos subproductos de la industria que trabaja con fruta, que en realidad, bueno, ahí hay una relación costo-beneficio. Si estoy relativamente cerca, flete, los contenidos de agua, hay que analizarlo, pero la verdad que no tenemos experiencia en eso. Bueno, y para ir terminando acá, voy a hacer la última porque me quedan otras. Fiorella pone acá, Cazuli totalmente de acuerdo. Y la última hacemos, ¿qué opinan de la suplementación con autoconsumo de reja, de silo, de maíz, planta entera?
¿Cuánto puede ser la pérdida, el porcentaje? No sé si es la misma pregunta. El porcentaje si se da en el piso o en el mixer. Bueno, voy Sí, a lo ser maneja. honesto, nunca trabajé con... Primero porque estoy en una zona de ganadería extensiva, primero porque la presencia de tambo es poco frecuente y la presencia de ese material de silo de planta entera no... Sí he visto, pero no tengo experiencia y por lo tanto no... Capaz que Alejandro sí estuvo más en el Yo, sur, lo que puedo pero comentar acá no tengo experiencia. de piso o mixer, bueno, en realidad andan un 5 o 7% con algunos concentrados. En silo, me imagino que debe andar por ahí, quizás algo más. Bueno, hay que ver, porque a veces para dar en comedero en la parte de mixer si es un voluminoso. Entiendo que las preguntas están asociadas a lo del silo maíz y eso. Deberían ser más fuertes y entonces, bueno, también hay un costo importante ahí. Básicamente se puede dar en el piso sin problema. Y ahora sí, la última, dado un bloque de 28% de proteína, ¿cuánto debo consumir una vaca para mantener condición corporal? Te la dejo, Alejandro. Bueno, es ¿Querés un complicado, bloque? pero... no, si estamos hablando de un No, bloque que tiene 28%, que dice 28% de proteína, en realidad mucho ese porcentaje generalmente es a base de urea. Y lo que hay que pensar que un bloque, si se come 100 gramos, un animal que pesa 400 kilos, 380, está hablando de vacas de cría, sino mal. En realidad, bueno, hay que ver eso. Yo siempre ahí decimos en las charlas, a veces medio en broma, medio en serio, con los bloques que si uno tiene hambre y le ponen el salero, se llena, y bueno, claramente no. Entonces, en realidad los aportes de los bloques están formulados para complementar con los minerales que contienen, con la urea o en el caso los contenidos de proteína. Hay bloques que tienen también cierto contenido de energía, pero son las cantidades que comen los animales y en el porcentaje que tiene a su vez la proporción que tiene ese bloque. Si estamos esperando consumo de 100 gramos, 150 gramos de un bloque proteico, que tiene 28%, estamos hablando de 28 gramos, 30 gramos, 35 gramos de proteína. Entonces, bueno, hay que tener en relación que capaz que una vaca de esa precisa muchísimo más. Quiere decir que en realidad lo que yo respondería finalmente es decir, no puedo esperar que el bloque solucione si estamos hablando de los sistemas con poco pasto, que venimos hablando de estas dos actividades, 3, 4 centímetros, en la boca del invierno un animal adulto de 380 kilos a bloque difícilmente pueda complementar en gran medida los requerimientos que tiene, más si puede estar preñado, todo ese tipo de consideraciones. Hay que pensar que es un complemento modesto, vamos a llamarle así, a toda la dieta. Sí, a veces facilita la digestión de forraje grueso, sí complementa eso que también lo hablamos la otra vuelta, pero decididamente desde el punto de vista del aporte global de nutrientes que necesita un bicho adulto, se queda muy por el camino porque no está formulado para eso. Para eso tenemos que plantear una suplementación con volúmenes y otro tipo de alimentos más fuertes. Yo me parece que Ita lo estaríamos dejando por acá. Alejandro, ¿me Sí, permití un poquito sí, para responderle para ver las magnitudes, ¿no? Cuando uno cree que a través de esta forma de suministro puede... A mí me parece que hay y hay que aclarar, los animales y más los bovinos de carne y un rumiante sería bueno, yo creo que tenemos un debe para aclarar, no consumen porcentaje. Entonces, la revisión bibliográfica dice, clara, generalmente hay una necesidad desde el punto de vista, según las diversas fuentes de proteína, en un rango de 200 a 250 gramos de proteína cruda cada 100 kilos de peso vivo, ¿de acuerdo? sí. Si yo tengo esta fuente que me aporta 28, 280 gramos por kilo, yo para ofrecer 950 gramos, es decir, probablemente quitémoslo lo que le aporta el campo, pero estamos hablando de niveles de consumo de ese bloque superiores a 2 kilos por día para satisfacer la demanda desde el punto de vista de ese nutriente que es la proteína, ¿no? Por eso digo, hay que tener cuidado de sostener a los sistemas ganaderos como con bloques para satisfacer la deficiencia de un único, o en este caso proteína, digo.
porque estamos hablando básicamente de que un animal adulto de 380 kilos de peso vivo precisa casi 1 kilo de fuente de proteína por día. La pregunta es, ¿cuánto es? Y saquen la cuenta matemática a partir de una fuente de 280 gramos por kilo de esa concentración. Correcto. Ni que fuera solo eso, sí. Sí, además hay que también pensar eso. Los bloques tienen, bueno, lo Ítalo lo muy bien hoy, tienen el contenido de sal que es lo que limita el consumo. Entonces, también en la formulación ya hay una limitación propia, y aunque el animal lo necesite, no lo va a poder comer, porque la propia sal va a limitar ese consumo. Entonces, bueno, es como dijimos hoy, en realidad son alimentos que tienen una propuesta de complementar ciertas cosas, pero no podemos pedir que sostengan volúmenes importantes de nutrientes. Bueno, nosotros estaríamos dejando por acá. Ya se nos fue un poquito el horario. Quedan otras preguntas que las veremos de responder a los usuarios por correo. Y bueno, esperamos que haya sido de utilidad. No se olviden, yo tengo por acá, de que tenemos otra actividad. Tenemos otra actividad el 12 de marzo, el martes, a esta misma hora, a las 11. El potencial de la recría vacuna y cómo explotarlo. Así que están invitados a estas actividades y nos vemos próximamente. Un gusto.